Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Llegamos al final de esta serie de 10 lecciones de este curso Introducción Avanzada a la Biblia y para hoy veremos la naturaleza pastoral de la Biblia. La pregunta que nos hemos hecho ya dos clases antes es ¿cuál es el propósito de la Biblia? Sabemos que Dios la inspiró, sabemos que está compuesta de 66 documentos, sabemos que esos documentos están escritos en diferentes tipos de géneros literarios, etcétera. Pero debemos preguntarnos cuál es el propósito, qué era lo que Dios quería. Parte de esa pregunta la contestamos la vez pasada cuando hablábamos o analizábamos la naturaleza teológica de la Biblia. Y decíamos que el punto central de las escrituras es conocer a Dios. Y en efecto, ese es su propósito principal, revelar a Dios. Y como Dios le inspira es revelarse a sí mismo. Su existencia, bueno, colocamos eso entre signos de interrogación porque no estamos seguros de ello. De hecho, la Biblia debe ser interpretada dentro de su propio contexto histórico y cuando la Biblia se escribió no existían los ateos como hoy en día existen. Es decir, si la Biblia fuese escrita hoy en día, mucho sería apologético y mucho hablaría de la existencia de Dios. Pero cuando se escribe la Biblia, por el contrario, las personas o las culturas que existían en aquella época creían en la existencia de muchos dioses. En Egipto habían muchos. En la India estamos hablando de 33.000 dioses diferentes. Y así cada pueblo podía contar muchos dioses. La Biblia entonces revela la existencia de un único Dios. Entonces no existen tantos argumentos bíblicos, de hecho no existen. Se pueden deducir de un par de textos como el Salmo 19 o Romanos capítulo 1 la existencia de Dios. Pero realmente la Biblia no se dedica a decir que Dios existe, sino lo da por supuesto. La revelación en la Biblia es que existe un solo Dios. Deuteronomio 6. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, lo único o lo distintivo de la escritura es decirnos, existe nada más un Dios, es una deidad, un único Señor de Israel y del mundo entero, sobre todo cuando uno ya lee al profeta Isaías o varios de los salmos. Bien, entonces no se dedica a su existencia, pero lo que sí revela de Dios, las escrituras son sus obras, lo que Él hace, Él crea, Él promete, Él libera, Él manda, Él guía, Él envía profetas, Él pone y quita reyes, etcétera. Sus obras, lo que el Señor hace. De hecho, en las escrituras el Señor siempre se encuentra haciendo. Habla, es verdad, pero más que hablar, Él hace. Y por eso hemos dicho, o se ha dicho generalmente, y esto lo confiesa el Segundo Concilio Vaticano en su documento Dei Verbum, que Dios se revela a las personas a través de obras y palabras. Sus acciones son importantes en la Biblia, también sus palabras. Pero más que revelar las acciones y más que las palabras de Dios, lo que la Biblia está presentando es su carácter, es decir, quién es Dios, cómo es Él, cuál es su naturaleza íntima, cuál es su carácter. Conocer a Dios entonces. El segundo propósito de la Biblia y que tiene que ver ya con el aspecto pastoral es guiar al pueblo de Dios. Y aquí quiero entrar un poquito a cómo los judíos ven su Biblia. Nosotros, los cristianos, dividimos la Biblia entre Pentateuco, libros históricos, libros proféticos, libros de sabiduría. Sería como la división que nosotros hacemos. Pero los judíos no dividen su Biblia así. De hecho, la forma en que ellos llaman a su Biblia es Tanakh, que sería un acróstico de las palabras Torah, Nevi'im y Ketuvim. Bien, al Pentateuco, entonces, nosotros le llamamos Pentateuco porque son 5 documentos que cuando estaban en rollos,
Se colocaban en 5 jarrones y la palabra jarrón es teujos en griego y por eso penta es 5, pentateujos o 5 jarrones donde se colocaban esos 5 libros. Ya, a veces a eso nosotros le llamamos ley y eso viene de los griegos, porque los griegos a eso le llamaron nomos y nomos quiere decir ley en español. Sin embargo, los judíos no le llaman ley, así como se pone aquí en inglés the law, sino que ellos le llaman Torah. Y Torah no quiere decir ley, no es necesariamente ley. Torah quiere decir camino, quiere decir guía. Y esto es interesante porque cuando uno analiza los 5 libros de la Torá, resulta que en ellos no siempre hay leyes. Por ejemplo, en Génesis no encontramos leyes. Encontramos, sí, algunas en Éxodo, en Levítico muchas que tienen que ver con el carácter sacerdotal, en Números algunas y en Deuteronomio pues sí encontramos leyes. Pero más que leyes, nosotros encontramos narrativa, encontramos historia. Entonces, llamar la ley a estos 5 libros es inapropiado. Sí existen leyes ahí y sí está el corazón de la ley judía allí, pero más que ley hay narrativa y hay historias. Esas historias, sin embargo, son instructivas, nos enseñan. ¿Queremos nosotros ser hombres de fe? Pues miremos la historia de Abraham. ¿Queremos ser hombres de justicia? Miremos la historia de José. Queremos nosotros agradar a Dios, veamos los errores que comete Israel en el libro de Números. Veamos los aciertos que tiene en Éxodo. Veamos todas esas historias para aprender cómo ser un buen siervo de Dios o un buen discípulo. Entonces, ese es el concepto de Torah y por eso Torah es muy bien aplicado a los 5 libros porque más que leyes tiene instrucciones, instrucciones de carácter narrativo, historias que nos enseñan a ser mejores. E incluso cuando nosotros vemos la ley reflejada en Éxodo, por ejemplo, tenemos que interpretarla en medio de ese marco narrativo. Ya habíamos mencionado esto cuando veíamos los géneros literarios. Es decir, cuando el Señor dice no te harás imagen ni ninguna semejanza, tenemos que interpretarlo dentro de su propio contexto y el contexto es un contexto de salvación. Dios estaba liberando a Israel de Egipto y lo iba a introducir en Canaán. En Egipto se adoraban imágenes, en Canaán también. Y las imágenes siempre están o han estado íntimamente relacionadas con la esclavitud del pueblo, porque el que controla la imagen tiene poder sobre el pueblo. A la hora de decir el Señor, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, o sea, tu última lealtad es hacia mí, no te harás imagen, nadie puede controlar a Dios, porque por medio de la imagen se controla a la deidad. Por ejemplo, la mujer solterona que tiene a San Antonio y lo pone de cabeza, controla a San Antonio, por decirlo de esta manera. Y luego no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Todas esas leyes tienen que ser interpretadas dentro de ese contexto de la última lealtad se le debe al Señor y a nadie más. Y por lo tanto no podemos ser esclavos de nadie, sino únicamente del Señor. Guardarás el día de reposo para que tu siervo y tu sierva, tu buey, tu asno, como bien lo representa Deuteronomio, como lo describe Deuteronomio, descansen porque en Egipto, donde eras esclavo, no descansabas. Entonces, todas esas leyes tienen el fin de preservar la libertad del pueblo de Dios y tienen que ser interpretados dentro de ese marco narrativo. Es Torah. También cuando nosotros vemos Josué, jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, nosotros a esos libros le llamamos libros históricos, porque me hablan a mí de historias, Josué, la historia de la conquista, jueces, la época donde no había rey, Samuel, la época donde empieza la monarquía, la de Saúl y la de David, y los reyes, pues obviamente los descendientes de David y los descendientes de varias dinastías que hubo en el norte. Entonces, para uno de cristiano esto es historia, pero los judíos no le llaman historia, le llaman Nevi'im. Nevi quiere decir profeta y la terminación im es el plural. Nevi'im quiere decir profetas. ¿Por qué llaman profetas a esos libros?
porque la idea de esos libros no es que el pueblo de Israel conociera de historia, supiera de dónde viene y supiera qué habían hecho sus antepasados, sino la idea es que guiara la vida del pueblo presente. Es decir, no se debía leer jueces para decir, oye, qué tremenda era esa gente, sino para decir, nosotros no debemos ser como ellos fueron. El libro de Reyes para explicar, fuimos al exilio porque nuestros reyes fueron malos, fueron perversos. Que no nos pase nuevamente, que no tengamos ese tipo de reyes y no le debamos lealtad a ese tipo de reyes. Primero la lealtad es al Señor, después al rey. Entonces, esos libros realmente funcionaban como profetas, hablaban al pueblo de Israel para que la historia no se repitiera, porque quien desconoce la historia está condenado a repetirla. Por eso creo yo que es más apropiado llamarlos profetas, en vez de llamarlos libros históricos. Obviamente, los profetas posteriores, que ya son Isaías, Ezequiel, Jeremías y los 12 profetas menores, en ese caso, pues a estos sí se les llama profetas, pero la asignación que le da la Biblia hebrea es muy buena. Ketuvim simplemente significa los otros escritos, que para los judíos eran de muy buen valor, pero de un valor secundario. Cuando ya pasamos al Nuevo Testamento, nos topamos con este pasaje interesante de 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos aquí cuatro verbos en infinitivo: enseñar, redarguir, corregir e instruir. Pero en griego resulta que no son verbos, sino tenemos cuatro sustantivos. Es decir, una traducción más literal diría que toda escritura inspirada por Dios, útil, el verbo es, no aparece, se agrega, útil para enseñanza. Quiere decir, la escritura tal vez no tenía este propósito específico porque era revelar a Dios, pero obviamente su propósito secundario es enseñar, la enseñanza del pueblo de Dios. Eh, para, diríamos aquí, la corrección, redarguir. No encuentro el sustantivo en español para ese concepto, pero la idea del griego elegmón, que es la que aparece aquí, bueno, enseñanza es didascalía, y redarguir en griego es elegmón, que sería como la corrección, pero es la refutación, sería una mejor palabra. Y la idea es que a veces uno está completamente equivocado y la escritura lo reprende a uno, lo convence, lo refuta de lo contrario. Uno puede estar equivocado, pero a la luz de la escritura uno tiene que reconocer humildemente su error. En el caso de corregir, panorthosis en griego, da la idea de que uno no siempre es perfecto. En el primer verbo, elegmon, o mejor dicho, en el primer sustantivo, elegmon, la idea es que uno está totalmente equivocado y la escritura lo confronta. La idea de epanortosis es que uno puede, por decirlo así, estar bien, pero no ser perfecto. Hay veces que uno comete errores, hay veces que uno se sale del camino y entonces la escritura viene y hace esa corrección para que podamos estar mejor. Y el tercer sustantivo es bien interesante, es paideia, que hace alusión a la guianza de los niños. De hecho, paidos en griego es niño, entonces paideia quiere decir la guianza de esos niños. ¿Cómo es que los niños pueden ser instruidos? Y aquí llama la atención, por ejemplo, cuando el niño empieza a caminar y viene papá o mamá y lo toman de la mano y lo guían, o cuando el niño comienza a hablar y viene papá y mamá y le enseñan cómo hablar mejor y él los escucha, le pone atención y cada vez va mejorando su habla hasta que su conversación es perfecta. La escritura entonces tiene esa cuádruple, cuádruple propósito que tiene que ver con
los propósitos pastorales, ¿no? La enseñanza, la reprensión, la corrección y la instrucción. Instrucción en justicia. Punto muy importante. La Biblia, aunque cuenta historia, no es un libro de historia. La Biblia, aunque nos dice verdades, no es un libro de ciencia. La Biblia, aunque nos habla del ser humano, no es un libro de psicología y mucho menos de economía, como los teólogos o pseudo teólogos de la prosperidad han dicho. La Biblia es un libro de justicia y la idea es instruir al ser humano, pero no instruirlo para que sea un mejor psicólogo, para que sea un mejor hombre de negocios, para que sea un hombre más conocedor de la historia, sino instruirlo para que sea más justo. Se instruye en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, esta es nuestra última clase. Gracias por habernos acompañado en todo este camino. Que el Señor los bendiga.